Todo fue culpa de mi hermano, todo. Andrés se había hecho discípulo de un líder religioso medio extraño llamado Juan. Y este predicador exhortaba a la gente de mi pueblo a bautizarse, cosa que era muy extraña. Permítame explicarle. Yo soy judío, parte del pueblo de Dios, descendiente de Abraham. Y sí, nosotros hacemos algunos baños rituales para purificarnos como parte de nuestras ceremonias religiosas, pero la práctica del bautismo solamente se exige para personas extranjeras que se convierten al judaísmo. Por lo tanto, los judíos no nos bautizamos. En este sentido, cuando llegó Juan el Bautizador, o como ustedes le llaman, el Bautista, y comenzó a exhortarnos como judíos a examinar nuestras vidas, a arrepentirnos y a bautizarnos en el río Jordán, fue algo no solamente extraño, sino que mucha gente lo encontró ofensivo. Particularmente los líderes religiosos tradicionales encontraron el mensaje ofensivo porque Juan los estaba tratando como si fueran extranjeros, no como si fueran parte del pueblo escogido de Dios. Algunas personas pensaban que Juan era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Sin embargo, Juan lo negaba continuamente diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y no solamente negaba que él era el Cristo, sino que anunciaba que el Cristo venía pronto y que de hecho ya estaba entre nosotros, pronto a manifestarse. Dijo: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Según me contó mi hermano, un día Juan vio a un hombre que se llamaba Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus palabras eran como una adivinanza, enigmáticas, como un acertijo, porque hacían referencia a la fiesta nacional, donde recordábamos la liberación de nuestro pueblo del cautiverio en Egipto, la Pascua. ¿Y cómo es que un ser humano puede parecerse al Cordero de la Pascua? ¿Qué tiene que ver la sangre de una persona con la sangre del Cordero, con que Dios protegió a nuestro pueblo de la última plaga en Egipto? Después de escuchar esta declaración de que Jesús era el Cordero de Dios, mi hermano corrió a buscarme y me dijo: hemos hallado al Mesías. Y como le dije, Mesías quiere decir el Cristo. Andrés me llevó a Jesús. Jesús me miró con autoridad y me dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pues miren, en mi cultura, el significado de los nombres es sumamente importante. Simón viene de una raíz hebrea que quiere decir el que oye, pero Cefas, que es una palabra aramea, quiere decir piedra, roca, igual que Pedro en griego. Y déjeme decirle, me gustó porque es mucho mejor llamarse la roca o la piedra o el que oye. Así que casi sin darme cuenta, con mi nombre nuevo, me convertí en discípulo de Jesús. Y Jesús era un rabino que hacía milagros. Ningún otro rabino hacía milagros. Y pronto llegué a ser el líder del grupo, el discípulo más importante de Jesús. La experiencia de seguir a Jesús era todo un desafío, porque él retaba continuamente a los líderes religiosos tradicionales. Él transgredía todas las leyes que habían puesto nuestros padres. Y estos líderes religiosos tenían conexiones políticas con los líderes del ejército de ocupación, los romanos.
Así que oponerse a esta gente era peligroso, porque cuando usted no era ciudadano romano y los romanos lo mataban, lo que hacían era que lo colgaban de una cruz para que usted pudiera estar hasta 4 días muriendo. Como se pueden imaginar, muchos discípulos se acobardaron, abandonaron a Jesús. Era muy peligroso. Y un buen día Jesús nos confronta a todos y nos dice, ¿también ustedes quieren irse? Entonces yo, hablando a nombre del grupo, le dije, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguí a Jesús, a pesar de todas las amenazas de sus enemigos y de las autoridades, pero había mucha tensión. Y la tensión llegó a su punto alto después de la enfermedad y muerte de uno de los mejores amigos de Jesús. Se llamaba Lázaro. Y él no solamente estaba enfermo, sino que murió y lo llegaron a enterrar. Lo sepultaron en una tumba. Y Jesús lo levantó de entre los muertos. Ese fue el evento que precipitó la ejecución de Jesús. Se formó todo un complot en su contra. Tuvieron una reunión donde Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel momento, justificó el asesinato de Jesús de la siguiente manera. Ustedes no saben nada ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eran tiempos difíciles, de mucha tensión, pero a pesar de todo eso, fuimos a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. 6 días antes de la fiesta, recuerdan que le hablé de Lázaro. Lázaro tenía una hermana llamada María. Y 6 días antes de la fiesta de la Pascua, ella hizo algo bien extraño, que tengo que decirle que me escandalizó. Ella bañó los pies de Jesús con un perfume muy caro y comenzó a secar sus pies con su propio cabello. Y eso a mí me escandalizó, primero porque Jesús se estaba dejando tocar por una mujer en público, que eso nosotros no lo permitíamos. Pero también Jesús estaba gastando mucho dinero. De hecho, uno de nosotros, que después resultó ser el traidor, llamado Judas, se quejó abiertamente del despilfarro. Pero una vez más, Jesús habló con palabras que no entendimos del todo. Déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. Jesús seguía hablando como si presintiera que la muerte estaba cerca. Cuando finalmente nos reunimos a tomar la Pascua, Jesús hizo otra cosa que también me escandalizó. Como si fuera un esclavo, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Ahí no pude contenerme. Me rehusé, diciendo, Señor, tú me lavas los pies. Jesús me respondió diciendo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y yo me reafirmé en mi posición y le contesté, jamás me lavarás los pies. Empero él me respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Bueno, si es así, confundido le dije, Señor, entonces lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Era evidente que yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Así que me respondió, el que está limpio no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio.
Y ustedes están limpios, aunque no todos. Ve que era como un acertijo, como una adivinanza. Aunque no lo entendimos en ese momento, después nos dimos cuenta de lo que Jesús estaba diciendo. No todos están limpios. Y era que uno de nosotros pronto lo iba a entregar a las autoridades para que fuera asesinado. Al final de la fiesta, Jesús señaló a Judas como el traidor. Y él se fue. Después que Judas se fue, nos exhortó al resto, a los que quedamos, a vivir en amor, y nos dijo que nos estaba dando un mandamiento nuevo, que nos amáramos los unos a los otros, y que eso iba a ser la prueba de que éramos sus discípulos, que tuviéramos amor los unos para los otros. El problema era que Jesús seguía hablando como si se fuera a ir, pero no eventualmente, como si se fuera a ir ya, inmediatamente. Yo estaba confundido, como todos los otros estábamos confundidos. Y a nombre del grupo le dije: Señor, ¿a dónde vas? Y él me dijo: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Entonces protesté: Señor, ¿y por qué no te puedo seguir ahora? Por ti daré mi vida. Jesús me sorprendió y me dijo: ¿tú darás tu vida por mí? ¿En serio? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. La noche fue intensa. Jesús siguió hablando y nos dio un largo discurso que no entendimos del todo, pero comenzó diciendo que se iba a ir pronto a preparar un lugar para nosotros. Otro de los problemáticos del grupo, que se llamaba Tomás, el gemelo, le dice: Señor, pero si nosotros no sabemos para dónde tú vas y no sabemos el camino. Y ahí Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos dijo que se iba a ir pronto, pero que iba a enviar un espíritu que de alguna manera nos iba a ayudar y que nos iba a consolar ante su pérdida. Algo bien hermoso es que nos dijo que ya no íbamos a ser sus siervos, sino sus amigos. Y terminó haciendo una larga oración por la unidad de sus seguidores. Oró por nosotros, pero aunque usted no lo crea, oró por ustedes. Jesús dijo: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Vieron? Él oró por ustedes también. Terminado el discurso, salimos de Jerusalén, cruzamos un lecho de un río seco que se llama el Torrente del Cedrón y subimos el Monte de los Olivos, donde está el jardín del Getsemaní. Pero no tuvimos oportunidad alguna de descansar. Judas regresó, pero esta vez regresó acompañado de una cuadrilla de militares. Y arrestaron a Jesús. Yo tenía una espada, algo que es prohibido por los romanos, ¿verdad? Así que la saqué, comencé a defender al maestro y le corté la oreja derecha a un hombre que se llamaba Malco, que era uno de los empleados del sumo sacerdote. Yo iba a seguir, pero Jesús me regañó y me dijo: regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Los militares se llevaron a Jesús y yo aproveché la confusión
para escabullirme, pero los seguí. Quería ver dónde iban a llevar a Jesús. Llegaron a casa de un hombre llamado Anás, que había sido sumo sacerdote y que era el suegro del actual sumo sacerdote Caifás. Y yo, pensando que nadie me iba a reconocer, me metí al patio de la casa. Pero yo estaba equivocado. Me reconocieron. Tan pronto entré, la criada que estaba en la puerta me preguntó si yo era uno de los discípulos de Jesús. Luego, de la gente que estaba allá adentro, partes me dijeron: tú no eres uno de los discípulos de este hombre. Y finalmente salió otro empleado del sumo sacerdote que era pariente del hombre que yo había herido y me preguntó si yo había estado en Getsemaní durante el arresto. Aterrorizado, yo mentí para salvar mi vida y respondí: no lo soy, no lo soy, no lo soy. Y entonces cantó el gallo, marcando la llegada del amanecer. Pero su cantío también marcó mi fracaso como discípulo. Tal como lo había profetizado Jesús, le fallé. Lo abandoné en su hora más dura diciendo: no lo soy, no lo soy, no lo soy. Avergonzado de mi propia conducta, me fui. Dejé solo al maestro, a quien había prometido unas horas antes seguir hasta la muerte. Después supe que Jesús fue juzgado 2 veces. Primero por los líderes judíos y después por el gobernador militar que se llamaba Poncio Tiberio Pilato. Jesús fue torturado y después de ser torturado fue crucificado. Fue crucificado como si fuera un criminal peligroso. Murió en la cruz en cuestión de pocas horas, cosa que era rara. Eso quiere decir que la paliza que le habían dado había sido tan y tan y tan grande que él ya estaba medio muerto. Todos esperábamos que con el cuerpo de Jesús hicieran lo que hacían con todos los crucificados. Al lado del Gólgota, esa piedra horrible, una piedra blanca cubierta con manchas de sangre, donde ponían las cruces. Ahí al lado del Gólgota había un gran hueco, que era una fosa común. Cuando una persona moría en la cruz, la bajaban y la tiraban a ese hueco, encima de otros cadáveres, cosa que para nosotros los judíos convertía todo eso en cosas inmundas y condenaba a esa persona al Seol. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no fue echado en la fosa común, porque 2 hombres poderosos que eran miembros de la legislatura colonial, el concilio, el Sanedrín, tuvieron la valentía que yo no tuve. Ellos se rebelaron ante Pilato como discípulos de Jesús y pidieron su cuerpo para sepultarlo con honor, de acuerdo a nuestras costumbres. Pilato, que no era amigo de los judíos, accedió a la petición de José de Arimatea y de Nicodemo, seguramente porque dijo: me deben un favor y yo se lo voy a cobrar más adelante en algún otro asunto político o militar. Los discípulos pasamos todo el fin de semana escondidos. Pensamos que lo más seguro era esperar al domingo, el primer día de la semana, porque los peregrinos, que podían ser hasta 100,000 visitantes en Jerusalén, ese era el día que salían. Y nosotros pensamos que nos podíamos esconder entre la multitud y así escaparnos de los militares. Sin embargo, el viernes Jesús había muerto tan tarde que no se habían podido completar los ritos fúnebres. Y las mujeres de nuestro grupo fueron el domingo bien temprano en la mañana, cuando rayaba el alba,
para terminar los ritos. Faltaba cubrir el cuerpo de Jesús con perfume, con aceite perfumado, y ponerle muchas flores y especias aromáticas para cubrir el mal olor de la descomposición del cuerpo. Pero cuando llegaron a la tumba, la encontraron abierta. Y corrieron a buscarme. Porque a pesar de mi fracaso, ellas todavía me veían como el líder del grupo. Juan y yo corrimos a la tumba. Juan, que era más joven, llegó primero, pero no se atrevió a entrar. Yo llegué después, pero entré. Y al igual que Juan, vi la mortaja de Jesús vacía. Déjenme explicarle. En nuestra cultura, cuando muere una persona, el cuerpo se baña, se le pone un poco de aceite y entonces se envuelve en una mortaja. Y nada más se le deja la cara por fuera. La mortaja estaba amarrada, pero vacía. ¿Cómo es posible eso? Solamente había una explicación. Jesús se había levantado de los muertos de manera milagrosa. Y había dejado la mortaja vacía, pero amarrada. Ahora todo comenzó a tener sentido. Las profecías de Jesús, sus advertencias, sus amonestaciones cobraron sentido. Estábamos ante el más grande milagro en la historia de la salvación. Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, había vencido la muerte con poder y con autoridad. Eso quedó claro y nos llenó de alegría. Pero había otra cosa que me quedó clara. Jesús había resucitado, pero eso no cambiaba mi realidad. Yo había negado a Jesús. Yo le había fallado. Yo había fracasado y no podía seguir siendo el líder de los discípulos. Así que decidí regresar a mi tierra, a la Galilea, al norte, a pescar, que era mi oficio. Días después, estaba en este cuerpo de agua que en arameo, en hebreo, le llamábamos el Kineret, y que tiene varios nombres: el lago de Genesaret, el mar de Galilea, el lago de Tiberias, pero es el mismo cuerpo de agua, es un gran lago. Y con otros de los discípulos nos fuimos a pescar y estuvimos tratando de pescar toda la noche y no atrapamos absolutamente nada. Cuando llegó la mañana, vimos que alguien estaba en la playa del lago, en la orilla. Y de primera intención no reconocimos quién estaba allí. Nos preguntó si teníamos algo de comer y le dijimos que no. ¿Quién sabe? Quizá era una persona que quería comprar pescado. Pero entonces, el que estaba en la orilla nos dijo: tiren la red al lado derecho. Y lo hicimos. Y atrapamos tantos y tantos y tantos peces que no lo podíamos subir al barco. Así que tuvimos que arrastrar la red hasta la orilla. De repente, Juan gritó: ¡es el Señor! Y yo me puse algo de ropa y me tiré a nadar en el lago. Y nadé hasta la orilla. Aunque déjenme decirles, es mucho más difícil nadar en un lago porque el agua no tiene sal. Uno no flota de la misma manera. Llegué a la orilla y Jesús estaba haciendo desayuno para nosotros. Estaba cocinando pescado a la brasa y tenía pan. Nos ordenó traer más peces de manera que todos pudiéramos comer.
Trajimos los peces y contamos. Habíamos capturado 153 peces. Jesús nos invitó a comer. Comimos en silencio. No entendíamos cómo Él estaba vivo después de haberlo visto morir. Pero su presencia era suficiente. Las palabras sobraban. Estar ahí a su lado era tan hermoso que no teníamos que hacerle pregunta alguna. Esta fue su tercera manifestación después de resucitado. En las otras ocasiones, Jesús se había ido casi inmediatamente. Pero esta vez se volteó hacia mí, me habló directamente, me hizo una pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús está hablando y de acuerdo a lo que ustedes pueden leer en el Evangelio de Juan, Juan escribió en griego y la palabra que Jesús usó fue el verbo agapao. Me preguntó, ¿agapas me? ¿Me amas? Y ese verbo es como en español amar. Es el amor más alto, más excelso, más sublime. Si Él me hubiera hecho esa pregunta antes de su arresto, yo le hubiera dicho, yo te amo con el amor más grande que cualquier ser. No, jamás va a haber una persona que te ame más que yo. Pero su arresto había ocurrido y yo lo había negado. A pesar de todas las advertencias que me hizo, yo le fallé. Así que en lugar de decirle te amo, le respondí usando otro verbo griego que se podría traducir al español como querer. El verbo fileo, de donde viene amor filial. Y le dije, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dije, filo, sé. Y Él me respondió, apacienta mis corderos. Su respuesta me sorprendió. Estaba Jesús restaurándome como líder. Me estaba llamando a continuar mi ministerio. No tuve tiempo para sopesar esas preguntas porque me disparó otra pregunta más. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Volviendo a usar ese verbo. ¿Me amas con el amor más excelente? Ahora sí que la cosa se complicó porque en nuestra cultura, cuando usted dice el nombre de alguien 2 veces, que lo está regañando. ¿Recuerdan? Cuando Jesús estaba en casa de sus amistades allá en Betania y regañó a Marta y le dijo, Marta, Marta. Ahora ha dicho mi nombre 2 veces. Me estaba regañando ante el grupo. Yo me lo merecía. Así que le respondí una vez más, como le había respondido la primera vez. Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Filo, sé. Entonces me dijo, pastorea mis ovejas. Yo pensé que todo quedaba ahí. Yo había fracasado, ya yo no era el líder, Él me había regañado ante todo el grupo, ese era mi castigo por mi desobediencia. Pero Jesús nunca deja de sorprenderme. Me habló una tercera vez. Pero en vez de preguntarme si yo lo amaba, me dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Fileis me. Jesús cambió la pregunta. Ya no me estaba diciendo, ¿me quieres con el amor más excelente? Me dijo, ¿me quieres como un amigo? Yo no podía subir a su nivel, así que Él bajó el mío. Ahí me entristecí,
Comencé a llorar. Y le dije, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. En nuestra cultura, así como decir el nombre de una persona 2 veces es un regaño, decir el nombre de alguien 3 veces es un llamado. Y Jesús me llamó por 3ª vez diciendo, apacienta mis ovejas. Y ahora todo quedaba claro. El mismo que me cambió el nombre cuando me conoció, ahora me estaba restaurando. Y estaba reafirmando mi llamado al ministerio pastoral. A pesar de mi fracaso, a pesar de haberle fallado, Jesús me restauró. Me dio otra oportunidad. Esta es mi humilde historia. Jesús me llamó, me capacitó, me comisionó, me advirtió de los peligros que enfrentaba y yo no le hice caso. Y por eso fracasé, por eso le fallé. Pero Jesús perseveró en su amor por mí. Y me restauró como creyente y como ministro del Evangelio. Y yo he salido de las páginas de la Biblia en este domingo de Pascua de Resurrección para decirle a cada uno de ustedes lo que Él hizo conmigo, lo quiere hacer contigo. Él está aquí, en nuestros medios. El Cristo resucitado está con nosotros y quiere restaurar tu vida. No tengas temor. Jesús te espera con amor. Y si tú no puedes llegar a su altura, Él descenderá para llegar a la tuya. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.